Un mensaje que estamos compartiendo a pocos días de que se celebre alrededor del mundo esta fiesta, la Navidad. El cristiano y la Navidad es un tema sumamente interesante y a veces incluso puede ser polémico debido a si debemos o no celebrar tal fecha. Es importante meditar en esto, es importante estudiar en esto y es por ello que hemos decidido compartir este tema el día de hoy. Cuando hablamos precisamente de la Navidad, necesitamos meditar acerca de, especialmente cuando hablamos de cualquier tema de índole religioso, necesitamos pensar acerca de lo que la Biblia habla, lo que la Biblia afirma, lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Y recordamos que en 1 de Pedro 4:11 se nos afirma acerca de que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando hablamos de un tema religioso, necesitamos traer la palabra de Dios a colación, a examinación, a poner en práctica y ver qué es lo que Dios nos hace saber sobre ese tema en particular. Algunos resumen este pasaje como hablamos lo que la Biblia habla, callamos lo que la Biblia calla. ¿Qué dice la Biblia acerca de la celebración de la Navidad? De eso estaremos hablando en esta mañana. O sea, conocemos que hay muchas cosas que se dan a lo largo del mundo. Hace poco más de 50 años, un cantautor argentino nacionalizado español popularizó una canción que personalmente me gusta mucho. Crecí escuchándola y tiene un bonito mensaje. Y la canción dice, ven a mi casa esta Navidad, compuesta y cantada por Luis Aguilé. Y la canción inicia de esta manera. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, ¿cuántos de nosotros no nos identificamos con esa frase? Tienes pena, dolor en el alma, porque no dejas de pensar. Me gustaría estar con esos familiares. En estos días de pandemia, ¿cuánto no nos gustaría estar reunidos en nuestros hogares con nuestros seres queridos y nuestros amigos? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, vienen esos gratos momentos de años anteriores, de experiencias anteriores. Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti, tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Conocemos esa canción. En esta época la escuchamos constantemente en las emisoras de radio. Es algo popular. Es un tema entonces que nos lleva a tratar de indagar, ¿puedo o no puedo participar de esta celebración? Y por eso hemos preparado esta lección. No estaremos hablando sobre San Nicolás o Santa Claus, sobre el árbol de Navidad y sus adornos. No estaremos hablando sobre la cena o sobre todas las cosas y preparativos que se hacen durante estos días. No estaremos hablando sobre ello. Como la canción misma que acabamos de leer dice, hay muchas cosas más. Y lo que vamos a estar entonces meditando es acerca de la tradición, la historia y ciertamente lo que la Biblia dice al respecto. Estaremos cubriendo esas tres preguntas. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice la Biblia? Y ciertamente, ¿qué dice la tradición? ¿Qué dice la historia? ¿Y qué dice la Biblia? Son las respuestas que estaremos analizando, las preguntas que estaremos analizando. Y una vez finalicemos ese análisis, para nuestra conclusión del mensaje, estaremos respondiendo a esa pregunta tan importante. ¿Debe celebrar la Navidad un cristiano? Hablaremos sobre ello entonces, dando inicio a nuestro primer punto. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice la tradición? Es tan popular alrededor del mundo que incluso a nuestros niños en las escuelas les enseñan acerca de esta tradición. Sean o no religiosos, sean o no creyentes en Cristo, se les enseña acerca de esto. Es demasiado popular. Y usualmente la historia va de esta manera, de acuerdo a lo encontrado en el sitio web actividadeseducativas.org. La historia del nacimiento del niño Jesús dicen un 24 de diciembre, María y José iban camino de Belén para empadronarse tal y como había ordenado César Augusto. José iba caminando y María, a punto de dar a luz a su hijo, sentada en un burro. Vemos que he sobresaltado algunos elementos de esta historia porque analizaremos ellos luego. Pero sentada en un burro. Meses atrás, el arcángel Gabriel había visitado a María para darle la noticia de que tendría este niño, al que tendría que llamar Jesús.
a su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, un lugar donde pasar la noche. Pero llegaron demasiado tarde y todo estaba lleno, todo estaba completo. Finalmente, un buen señor les prestó su establo para que pasaran la noche. José juntó paja e hizo una cama para su esposa. Lo que ninguno de los dos imaginaba antes de trasladarse ese día a Belén, o sea, un viaje de un día de acuerdo con ellos, es que era el momento de que naciera Jesús. Vemos cómo esta historia se le narra a nuestros niños. Y continuamos porque la historia continúa diciendo que al caer la noche, en el cielo nació una estrella. Esa misma noche, el 24 de diciembre, nació una estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima del lugar donde está el niño. Muy lejos de allí en Oriente, muy lejos, 3 sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar sabían que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los 3 sabios, a los que conocemos como los 3 reyes magos, fueron siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. Estos hombres viajaron de muy lejos para visitar a Jesús. 3 reyes magos les llaman en la historia, en la tradición. Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Hoy en día, la noche del 24 de diciembre, de acuerdo con esta historia, todos esperan a que nazca el niño. Y en algunas culturas, en algunos países, esperan al 5 de enero en la noche para que el 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos, reciban estos regalos. Es la parte de esa tradición, es parte de esta historia que estamos hablando. Es muy bonito este cuento, pero es cierto. Vamos a ver a la luz de la historia, de acontecimientos registrados y a la luz de la palabra de Dios, que no es cierta. Tiene elementos que son ciertos, que son veraces, pero la historia no es cierta. Es una muy bonita narración, como cualquier cuento que podemos contar a nuestros niños de noche, pero no es cierta. La tradición no es cierta. Entonces nos comienza a ayudar a indagar acerca de esa respuesta que estamos buscando más adelante. Y más adelante precisamente veremos sobre los eventos que la Biblia, o que se citan aquí, estos elementos que se citan en esta historia, y qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen los acontecimientos, el registro de acontecimientos históricos sobre esta tradición, sobre lo que es esta celebración, sobre lo que es la Navidad? ¿Qué dice? No está hablando de historia como acabamos de narrar, como un cuento, sino eventos registrados. Sabemos que el pueblo de Israel tenía varias festividades que Dios les había ordenado, por ejemplo la Pascua. Sabemos que existían este tipo de eventos que deben de realizarse cada año, cierta parte del año, para exaltar a Dios y para participar de eso que Dios les había comandado al pueblo de Israel. Pero también sabemos históricamente de muchas otras culturas que tenían este tipo de festividades, festivales o fiestas. Y entre ellas sabemos que están los romanos. Y los romanos tenían una a la que le conocían como Saturnalia o Saturnales. Leamos sobre lo que menciona el sitio web sobrehistoria.com al respecto. Habla acerca de la celebración del nacimiento. ¿Por qué? Entre signos de pregunta. Porque realmente esto que estamos viendo, la tradición que acabamos de leer, la historia nos afirma, no ocurren esos eventos de la manera en que tan bonitamente fue narrada. Leemos, dice, la explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por Dios. ¿No? ¿Por quién fueron tomadas estas decisiones? Dice, por altos mandos de la iglesia cristiana. Ciertamente, vienen siendo parte de la iglesia primitiva, pero ya se estaba dando una gran división. Y realmente, si habláramos las cosas por su nombre, aquí estaríamos hablando realmente que lo que está haciendo es altos mandos de la iglesia católica en los siglos 3 y 4. La iglesia católica, hombres de que forman parte de esa iglesia, comienzan a tomar decisiones. ¿Y qué nos hace saber? Entre ellos se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I. Ya aquí no se habla de el hermano o del predicador o del evangelista. Ya tienen un título de papa. La Biblia no habla de papas, habla de obispos
ancianos, supervisores. Pero ya vemos que en esta época ya se utilizaba este título para un hombre en particular. Y este hombre propuso celebrar el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. ¿Qué fundamentos tenía para poner esa fecha? ¿Sabía él, había visto el acta de nacimiento de Jesús? Vemos cómo se dan este tipo de situaciones y vemos que incluso tomó tiempo porque tomaron 4 años para que esa propuesta fuese decretada, en este caso por el Papa Liberio. Pero ¿por qué toman esta decisión? Seguimos leyendo el artículo, dice, el porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión. Recordamos al emperador Constantino y cómo él, a través de una visión que tuvo, hace saber la religión cristiana es lo máximo, es lo único que debe de haber, eliminen todo el paganismo. En base a ese decreto oficial que hace este emperador, es que la iglesia comienza a tomar esa fuerza, o este grupo de hombres comienza a tomar esa fuerza, pero ven que hay oposición y están buscando cómo contrarrestar el paganismo. De allí que la necesidad de que la religión cristiana deba imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. Ellos buscan contrarrestar una práctica del hombre con otra práctica del hombre. Continuamos leyendo en el artículo porque dice que precisamente era en el mes de diciembre que se celebraba en esas tierras del Imperio Romano lo que eran conocidos como el culto a Saturno, las Saturnales, Saturnalia. Y durante esa época se llevaban a cabo del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y el 25 de diciembre era el nacimiento, pero no de nuestro Señor Jesucristo. Celebraban el nacimiento del nuevo sol. La iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre, recapitulo, la iglesia católica eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, pero no en base a datos históricos de que efectivamente nuestro Salvador nació en esa fecha, sino claramente, como dice, como estrategia en su proceso de expansión. Amados hermanos, como predicador del Evangelio, como estudiante de la Biblia, si algo me duele cuando leo el término papa, es que se supone que es una persona que conoce la palabra de Dios, que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que es un conocedor de lo que Dios ha revelado. Pero lo que estamos viendo en estas acciones, en base a estos acontecimientos, en base a estos datos, es que tristemente estos se olvidaron del rol que supuestamente llevaban. Un obispo debe velar por el bien de la iglesia. Un obispo, un anciano, un supervisor debe cuidar del rebaño. Pero ¿qué hacían estos hombres? Comenzaron a tomar decisiones para popularizar el cristianismo. Hombres que se supone que eran temerosos de Dios, no escudriñaron las Escrituras, se apartaron de las Escrituras. Y cuando vamos al libro de Tito, capítulo 1, versículos 10 al 16, leemos acerca de formas en que Pablo exhorta a Tito para que enseñe acerca de cómo lidiar, cómo tratar asuntos de la falsa enseñanza. Y en los versículos 13 y 14 dice, este testimonio es verdadero, lo que estoy diciendo ahora, Tito, es cierto, están ocurriendo estas cosas. Hay hombres que se están llenando la boca enseñando cosas que no deben de enseñar, haciendo cosas que no deben de hacer, cosas que no han sido autorizadas. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente. Esto ciertamente ocurrió muchos años antes de que estos hombres decidieran la fecha de nacimiento de nuestro Señor. Pero ya lo mismo. Hay que reprenderles para que sean sanos en la fe, no tendiendo a fábulas judaicas. A esto lo que quiere hacer saber es a esas tradiciones, esos mandamientos impuestos por el hombre, no darle prioridad a estas cosas porque simplemente lo que hacen es hacerle daño a la iglesia. Prácticas peligrosas que se habían infiltrado en su sistema religioso. Comienzan a integrarse a estas cosas y comienzan a apartar la verdad para imponer o incluir algo que les hace sentir mejor. Entonces se da esta situación, históricamente estamos viendo estos datos y me encanta siempre citar cada vez que puedo trabajo de mi amado hermano Robert Taylor porque explica acerca de este pasaje y dice lo siguiente: las tradiciones religiosas de los hombres siempre han invalidado la palabra de Dios. No lo mismo hacer algo tradicionalmente porque la Biblia lo explica de una manera como debemos de hacerlo,
a que un hombre imponga algo y lo haga ver como algo religioso. Siempre, siempre invalidará este tipo de acciones la palabra de Dios. No puede sino siempre obstaculizar la sana propagación de su palabra a largo plazo. ¿Cuántas personas viven engañadas creyendo fielmente que la palabra de Dios en algún punto dice que el 25 de diciembre nació el niño Jesús y que por eso debemos adorar ese día? ¿Cuántas? Muchas. Pero vamos entonces precisamente a ver ahora qué dice la Biblia. Y es la parte más larga de nuestro mensaje, nuestra lección el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia con respecto al nacimiento de Jesús? ¿Qué dice la Biblia con respecto a si debemos celebrar tal evento o no? ¿Qué dice? Eso es lo que vamos a estar hablando en los siguientes minutos. ¿Qué dice la Biblia? Recordamos 1 Pedro 4:11, hablamos lo que la Biblia habla. Debemos de actuar de esta manera. Y cuando se enseña algo que es incorrecto, debemos de reprenderlo para que no siga creciendo ese error. Entonces, ¿cómo podemos hablar acerca de este evento? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas son ciertas? ¿Qué cosas no lo son? Vamos a meditar en ello y vamos a ver que precisamente, ¿qué dice la Biblia sobre celebrar la Navidad? Una simple palabra de 4 letras. Nada. No dice nada en relación a si es autorizado por Dios que celebremos la Navidad como una actividad religiosa, como parte de nuestra adoración, como parte de nuestro servicio a Él. ¿Qué dice la Biblia? Nada. No hay autoridad por parte de la palabra de Dios para que hagamos una fiesta como en el tiempo de los judíos hacían con respecto a las fiestas que les había ordenado mantener. Pero entonces veamos brevemente 3 elementos de estos que podemos encontrar en la palabra de Dios y analizarlos en base a lo que la tradición suele enseñar sobre la Navidad. El primero de ellos es el anuncio del nacimiento. Y vamos a ver detalles importantes sobre esto. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo 1, ese primer capítulo del Nuevo Testamento en el que se nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor. Y vamos a ver detalles de ellos y vamos a ver aquellos extras que se han puesto que no deben de estar allí porque no son parte de la palabra de Dios, pero en este caso son parte de la tradición. Vamos a hablar lo que la Biblia dice. Mateo 1, versículos 18 al 20 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, esto quiere decir, antes de que tuviesen algún tipo de contacto sexual, se halló que había concebido. María estaba embarazada del Espíritu Santo. José duda sobre esta situación. José tiene miedo. José se pregunta, ¿qué ocurrió con mi mujer? Es lo que estamos leyendo. Como era justo, no quería infamarla, no quería desprestigiarla, simplemente, bueno, en oculto, escondido, en secreto, me separo de ella. Pero mientras él pensaba en esto, se le aparece un ángel del Señor y le hace saber en sueños: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo primero que quiero que meditemos en este texto es quién hace este anuncio, porque se nos dice que es un ángel del Señor. No es un hombre que años después decidió: vamos a cambiar estos eventos, vamos a cambiar la historia y vamos a hacerla más llamativa. Un ángel del Señor vino a hacer un trabajo y lo llevó a cabo. A José le informa de esta manera. Pero leemos de acuerdo con Lucas lo que se le dice a María antes de esto. Y vemos como en Lucas 1, 26 al 28 se nos dice que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Vemos los mismos elementos. De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mateo menciona el nombre del ángel, no lo hace. Lucas menciona un nombre, pero ¿fue el mismo ángel que llevó el anuncio a ambos? ¿Pudo utilizar Dios 2 ángeles? ¿Qué nos dice Jesucristo acerca de los ángeles que están a su servicio? Dice que hay 12 legiones de acuerdo a Mateo 26, 53. Breve matemática, se dice que una legión está entre 4,000 a 6,000 soldados, o en este caso ángeles.
12 legiones está hablando de que Jesucristo tiene a su disposición entre 48,000 y 72,000 ángeles para servirle. Así que fue uno, fue dos, realmente eso no es lo que importa. Ellos hicieron su trabajo porque ángel lleva la connotación, lleva la idea de su término original, un mensajero. A ellos se les encomendó, vayan y den este mensaje a José, vayan y den este mensaje a María, y ellos hicieron de esa manera. Hicieron de esa misma manera con los pastores en el día en que Jesús nació. Y es la parte importante de este mensaje. Los ángeles dan el mensaje preciso que Dios reveló y les hizo saber, esto es lo que deben de decir. Y leemos sobre estos ángeles, hablándole a los pastores en Lucas 2, versículos 10 al 11. Dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y el día en que el niño nació fue el 25 de diciembre. ¿Dice así la escritura? No, dice que os ha nacido hoy, no fecha. Si Dios hubiese tenido el deseo de revelarnos la fecha de cumpleaños de su hijo, lo hubiese hecho en este momento, pero no lo hizo. Lo que importa es que nació, porque todos nacemos sin pensar cuándo moriremos. Pero este que nació en ese día sabía su propósito desde antes de venir a esta tierra, sabiendo que llegaría a morir. Nacía para morir, todos nacemos para morir, pero no sabemos cómo. Pero él sí lo sabía. Esa es la parte importante. Estos ángeles anunciaron, hoy ha nacido, ese día ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Importa la fecha en el anuncio? No lo importa. ¿Tenemos una fecha para celebrarlo? No le importa, porque como hemos hablado, lo que importa es la muerte de nuestro Señor y que la palabra de Dios nos ha revelado, la celebramos cada primer día de la semana. Pero bueno, pasemos del anuncio del nacimiento al lugar del nacimiento. Veamos sobre el lugar en el que Cristo nace, veamos sobre el lugar en el que este bebé es puesto. José y María, de acuerdo a precisamente a los decretos y al empadronamiento, al censo que había, tenían que viajar a Belén. Y claramente leemos de eso en Lucas 2, 4 al 7. Lucas 2, 4 al 7 empezamos leyendo, dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. Es importante esta ciudad porque siglos antes el profeta Miqueas 5:2 hace saber que es en este lugar de donde saldría el Señor. Entonces es importante que vayan a esa ciudad dentro del plan de Dios. Es importante y vemos cómo todo se va acomodando de esta manera en cuanto a la revelación dada por Dios, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya María tenía señales de ese embarazo. Ya no es como el anuncio anterior del que estuvimos hablando. Ahora se disponen a ir a este lugar y ya esa mujer lleva a ese bebé en su estómago, en su vientre. Le lleva allí, le está cuidando, porque sabe que en cualquier momento dará a luz. Pero en esto que hemos leído y en cualquier otra parte de las Escrituras, leemos cuál fue el medio de transporte. La tradición que dice, María iba en burro. Pero tenemos algo así que nos afirme la palabra de Dios. Pudieron ir en algún tipo de carroza, pudieron ir en camello, pudieron ir a pie. Tantas cosas se pueden dar, pero ¿qué hacen? Bueno, suena llamativo poner que ella iba en burro porque tal vez era parte de lo que se... Tal vez, pero no podemos afirmar un tal vez. O es sí, sí, o es no, no. Y entonces vemos cómo hay pequeños elementos de esa tradición que no van. Entonces, no se nos está hablando de este tipo de situaciones. Se nos está hablando de cómo llegaron allí. Llegaron. Es lo que importa. Dios tenía un plan. Dios llevó a cabo ese plan. Ese niño tenía que nacer en Belén. Y efectivamente así ocurrió. Porque cuando pasamos a los siguientes 2 versículos nos dice, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y mira, importante esta sección. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué dice la tradición? Un buen hombre les prestó un establo. Un buen hombre les prestó tal vez una cueva. Un buen hombre les llevó a un lugar en el que estaban incómodos, pero bueno, ahí nació el niño. Es lo que dice la tradición. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Simplemente dice que nació en un pesebre.
Y cuando vemos el término pesebre y podemos analizarlo en base a eruditos que estudian la Biblia, nos hace saber, como el diccionario ilustrado Holman, nos hace saber que muchas casas de Palestina constaban de una habitación grande. La palabra que acabamos de leer, mesón, en el pasaje anterior, también ha sido traducida como aposento, un lugar de alojamiento, una habitación. Entonces, casas tenían una habitación grande con una parte elevada y una parte inferior, una parte abajo. En la parte elevada se desarrollaba la vida familiar. De acuerdo a esto, podríamos ver que quizás cuando José y María llegan a ese lugar, en la parte donde se realizaban las actividades, donde participaba la familia, no había espacio para ellos. Mas, sin embargo, podía ser que se pudiesen quedar en la parte de abajo, en donde usualmente estaban las bestias, donde estaban los animales, y obviamente había un pesebre, porque es el lugar en donde se ponía la comida para estos animales. Por lo general, el pesebre estaba ubicado en dicha parte inferior, tenía forma de caja de albañilería o nicho de piedra. Pero volvemos al punto. Hablamos lo que la Biblia acá habla, callamos lo que la Biblia calla. ¿Dice la Biblia que estuviera en un establo? No. Lo que nos hace saber, no había espacio en el mesón, el niño nació en un pesebre. ¿Dónde estaba ubicado ese pesebre? No lo sabemos. Pero lo que importa en esta sección, lo que importa en este breve estudio que estamos haciendo es nuestro Salvador, siendo Dios, se humilló a sí mismo desde el momento de nacer, naciendo en un pesebre. ¿Quién de nosotros ha nacido de esa manera? Sé que no muchos hemos tenido un nacimiento en un hospital fino o cosas por el estilo. Pero, ¿quién ha nacido en un pesebre? El Hijo de Dios nació y fue puesto en esa caja. Y eso es importante para nosotros hoy, porque lo que importa es ese sacrificio que desde sus primeros días, desde su entrada a este mundo, Él hizo. Finalmente hablaremos sobre los magos y los regalos. Los magos y los regalos. Porque esta es la parte que quizás más emociona a los niños. Esta es la parte que más emoción provoca en los hogares, de que los niños van a recibir regalos. Y hay quienes dicen, los trae Santa Claus. Oh no, los trae el niño Dios. Oh no, los traen los Reyes Magos. Pero ¿qué dice la Biblia sobre estos hombres? ¿Qué nos enseña? Mateo 2, 1 al 12 habla sobre estos hombres. Mateo 2, 1 al 12 es un texto que no podemos analizar completamente, pero sí veamos brevemente que se nos dice que llegaron a Belén cuando Jesús ya había nacido. En los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén estos magos, conversaron con Herodes, estuvieron indagando, preguntando sobre él, y Herodes también trató de conseguir alguna información. Llegaron no a un establo, no a una cueva. ¿A dónde llegaron a entrar estos hombres de acuerdo al versículo 11? En la casa, y vieron al niño con su madre María. Postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Dice algo las Escrituras sobre el nombre de estos hombres? ¿Dice algo en las Escrituras sobre cuántos eran estos hombres? ¿Dice algo las Escrituras sobre cuál era el rol en sus reinos o en sus poblados? No dice nada. Solamente dice magos, y no son magos como los que hacen un truco de magia como conocemos hoy en día. Eran hombres estudiados, hombres con bastante sabiduría que estudiaban sobre las estrellas y los astros. Eran astrólogos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que revela la palabra de Dios. Pero veamos brevemente, nuevamente, revisando en el diccionario bíblico acerca del término magos y detalles que nos dice. Antes del año 225 después de Cristo, Tertuliano, que es considerado uno de los padres de la iglesia, fue el que puso estas ideas y trajo esta idea de llamarles reyes. Entonces, en base a esto, ¿quién dice que son reyes? ¿Dios por su revelación inspirada o un simple hombre? Fue un simple hombre y la tradición lo continúa de esa manera. Seguimos leyendo, dice, la cantidad de estos hombres se deduce de los 3 regalos que ofrecieron. Amado amigo y hermano, si hoy me presento a tu casa y te llevo 20 regalos, ¿dirás tú que lo trajeron 20 hombres distintos? ¿O una sola persona? La Biblia claramente nos habla de magos, habla en plural, por lo tanto pudieron haber sido 2 o muchos más. Pudo haber sido que 2 hombres llevaron mirra, 3 hombres llevaron oro, 4 llevaron incienso. Pero volvemos a las conjeturas. La palabra de Dios simplemente nos hace saber, fueron estos hombres, entregaron estos regalos. ¿Cuántos fueron? No lo sabemos. ¿Y de los nombres?
vemos que pasaron casi 600 años después para que un grupo de hombres les asignara nombres. Primero les habían llamado Melcón, no les gustó, le cambiaron a Melchor. Luego Baltasar y Gaspar. Pero ¿qué dice la Biblia sobre estos nombres? Meditemos nuevamente, hermanos. Pensemos en este momento que alguno de nosotros descubre la cura del COVID. Y esa persona va a ser recordada en la historia. Pero 600 años después, alguien cambió su nombre. Esto es lo que ocurrió. ¿De dónde sacan información para dar estos nombres? ¿De dónde tienen registros para un evento tan especial dar información para hacer más bonita la historia, más amena, más atractiva? Suficiente atracción hay en saber que nuestro Salvador nació ese día. Nació ese día y hombres que no eran judíos, hombres que no compartían su fe, vinieron de lugares del mundo a adorarle y a mostrarle que es un rey y hacernos saber hoy en día que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia es muy clara sobre lo que hemos hablado de la Navidad. Y para ir concluyendo, hermanos, hemos meditado acerca de la tradición, la historia y lo que la Biblia dice. Y procedemos entonces a respondernos, ¿debemos celebrar la Navidad? Vamos a hablar sobre ello para ir concluyendo. En primer lugar, la tradición de la Navidad no tiene fundamento en la palabra de Dios. No lo hay. No encontramos ningún mandato, ninguna información que nos diga en la Biblia, el día tal del año tal nació el Señor Jesucristo y por tanto cada año en memoria de Él debemos de celebrarle religiosamente un culto de adoración. No lo dice. Debemos de participar de eventos religiosos en esa fecha en particular porque la Biblia dice, no lo dice. Entonces, la celebración o la tradición no puede ser observada como una fiesta religiosa. A diferencia de lo que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, a diferencia de lo que tenemos los cristianos cada primer día de la semana de reunirnos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay base religiosa autorizada por Dios para celebrar la Navidad como algo de índole religioso. La historia claramente muestra que el 25 de diciembre no es siquiera la fecha. Así que tan solo por ese detalle, ni siquiera debemos de considerar ese día es importante, ese realmente es el día del nacimiento de nuestro Señor. No lo es, sino que es un día tomado por supuestos líderes religiosos que lo que buscaban era simplemente evitar el conflicto y agradar a la gente. Quitarles algo que tenían en el mundo pagano para ahora como cristianos hacer algo que sí les agrada, pues sigue siendo la misma práctica. Eso es lo que buscaron en ese momento, pero no era correcto. Y esa fecha ciertamente no lo es. La palabra de Dios nos dice lo que necesitamos saber en todo momento. Toda escritura es inspirada por Dios. 1 Timoteo. Acerca del nacimiento de nuestro Señor, ya vimos esos detalles. Y claramente nos ordena que lo que debemos observar y celebrar es su muerte, como acabo de mencionar, cada primer día de la semana, Hechos 27, recordando en lo que participamos antes del mensaje, la cena del Señor, 1 Corintios 11, 23 al 26. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que de manera religiosa, de manera de un acto de fe, de manera de un acto de adoración, no podemos celebrar la Navidad como un día sagrado, porque eso es pecado. Tomarlo como un elemento, un acto de adoración autorizado por Dios, es pecado porque la palabra de Dios no lo revela de esa manera. Caeremos en el mismo error de aquellos que predican, enseñan y practican esto, la idolatría, porque hacen algo que no es correcto ante los ojos de Dios. Pero, y esta es la parte interesante, amados hermanos y amigos, y que sé que trae mucho revuelo en algunas ocasiones. Celebrarlo como un día feriado común y corriente, un día feriado regular, no es pecado. Hermanos, pensemos en esto. Los gobiernos nos dan el día libre. Vamos nosotros a donde nuestro empleador y le hacemos saber, yo no tomo el día libre porque no celebro la Navidad, yo voy a trabajar y no me pague doble tiempo, no me pague triple tiempo. Yo voy a trabajar porque como cristiano no creo que la Navidad existe y por lo tanto voy a hacer eso. No me dé ningún bono. No me dé ninguna canasta navideña. Yo no celebro eso. Pero tristemente muchos aceptan algo de ello. Entonces es un día feriado regular.
Día del Trabajador, Día de Independencia. Son días que nos tomamos libres. Es algo que incluso aquellos que ni siquiera creen en Cristo celebran, porque es un día más, es un día libre. No caigamos en totalmente desechar este día. Es fecha en que mucha gente piensa en Cristo. Mucho mayor razón para que nosotros salgamos y le hagamos saber al mundo que Cristo vive, no un día al año, sino todos los días de nuestras vidas y quiere que vivamos con Él. Esa es parte importante. Es una temporada en la que hay bastante paz, hay bastante amor. Aprovechemos esa oportunidad. Es un día libre. ¿Qué hay de malo en compartir con mi familia y comer una bonita comida? En darle un regalo a un ser que quiero. En pasar tiempo en familia, en tomarme el día libre para pensar en cosas buenas. No lo hay. El problema está en cuando queremos hacerlo algo sagrado. Porque ahí es donde hay el grave error que las denominaciones practican. Es un día más, un día que estamos libres, un día en que podemos compartir en familia, un día que podemos pasar tantas cosas bonitas. Conocemos bien la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Y recordamos también que en 1 Corintios 8:4 se nos dice que sabemos que un ídolo nada es, pero que solamente hay un Dios. No hay más que un Dios. Un ídolo nada es. Ciertamente, si hacemos un ídolo algo importante para nosotros, ahí es donde hay un problema, porque le estamos quitando el lugar que Dios merece. Pero simplemente poder compartir en familia, vivir en paz, practicar el amor, fraternidad, la hospitalidad, no hay nada de malo en ello, amados hermanos. No hay nada malo de ello, pero ciertamente no podemos hacerlo como si fuese algo sagrado o algo que le dedicamos ese día a nuestro Señor cuando la palabra no lo ha revelado de esa manera. Como dice la canción de Aguilé, por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Desearíamos poder recibir a nuestros hermanos como en ocasiones anteriores. Sabemos que la pandemia ha afectado mucho y que tenemos que cuidarnos unos de otros. Pero cuán hermoso podría ser no solamente este día, sino cada oportunidad que se presente de poder compartir como la familia en la fe que somos. Como poder compartir como la familia que somos en general. Poder estar juntos. Pero sabes, es mucho más hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo te invita a venir a Él. No un 25 de diciembre, no un 24 de diciembre, no un 5 de enero, no un 6 de enero, no cualquier otra fecha que alguien quiera inventarse. Él te invita a venir cada día de tu vida a que puedas estar con Él. Él quiere que vengas a Él, que encuentres descanso, que encuentres gozo y que estés con Él para la eternidad. Él nos invita a hacer eso. Y nos invita a través de que predicamos la palabra de Dios. La escuchamos, creemos que Dios existe, comprendemos que hemos de arrepentirnos de nuestros pecados, confesar, decir con nuestra boca a boca, creo que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ser bautizados por el perdón de nuestros pecados, ser inmersos en esa agua para dejar muerto a ese viejo hombre de pecado y que salga esa nueva criatura que es un hijo de Dios, que es un cristiano, que es un hermano menor de Cristo. Qué hermoso es tener esa oportunidad. Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Y si quieres saber cómo hacerlo, háznoslo saber que con mucho gusto te ayudaremos. Y si ya lo hiciste, sabes que debes de vivir fielmente hasta la muerte. Y es entonces cuando puedes meditar y comprender, hay cosas que no estoy haciendo bien y puedo corregirlas, porque quiero venir a Cristo y no quiero separarme de Él. Cuán hermoso es poder compartir eso. Pasemos estas fechas con nuestros seres queridos dentro de lo que podamos, pensando y meditando y buscando cómo llevar la palabra de Dios al mundo entero. Pero por este momento, mientras nos despedimos de este mensaje, meditemos sobre lo que hemos hablado, pensemos sobre nuestra condición espiritual y cantemos esta hermosa alabanza. Dios te bendiga ricamente. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.